El modelo OSI empezó a surgir en 1997, cuando la Organización Internacional de Normalizaciones se vio en la necesidad de normalizar la interconexión de sistemas heterogéneos y creó un subcomité para estudiar el problema. El objetivo de este comité era definir las normas para la interconexión de sistemas abiertos, entendiéndose como un sistema abierto todo aquel sistema que se pueda interconectar por algún medio, es decir, que no es exclusivo de alguna tecnología. El modelo OSI es un modelo de referencia, por lo cual no especifica ningún protocolo en particular, solamente establece las normas que todo protocolo debe contener para poder ser considerado como un estándar, lo cual nos permitirá comunicarnos con diferentes tipos de redes, siempre y cuando sus protocolos sean considerados estándar, ya que todos de alguna manera entienden el mismo lenguaje. El modelo de referencia OSI se compone básicamente de 7 capas. Los principios aplicados para el establecimiento de las 7 capas son principalmente que una capa se creará en situaciones en donde se necesita un nivel diferente de abstracción y que cada capa deberá efectuar una función bien definida. Capa física. La capa física es la capa de nivel más inferior dentro del modelo OSI. Se encarga de conectar físicamente los equipos de cómputo hacia la red, tanto en el medio físico, tipos de conectores normalizados, y también define la forma en que se transmitirá la información. Se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Las interfaces de nivel físico se utilizan para conectar dispositivos de usuarios al circuito de comunicaciones. Para llevar a cabo esta importante función, son indispensables los atributos de las interfaces, como son los atributos físicos, que son los que determinan los niveles de tensión y la temporización de los cambios eléctricos, que representan los unos y ceros. La mayoría de los protocolos de nivel físico clasifican sus funciones en 4 grupos: control, señalización, datos y masa. Los atributos mecánicos describen los conectores y los hilos de la interfase. Por lo general, todas las líneas de datos, de señalización y de control están incluidas en un mismo cable. Capa de enlace. La tarea primordial de la capa de enlace consiste en que a partir de un medio de transmisión común y corriente, transformarlo en un medio de transmisión sin error para la capa de red, es decir, establecer un tránsito de datos viable a través de un enlace físico. La información que se va a transmitir se divide en pequeños trozos. A cada trozo se le conoce con el nombre de trama. Esto se realiza con el fin de hacer más manejable la información para su transmisión. Una vez enviada la información, en ocasiones la máquina destino envía un mensaje indicando el estado de la transmisión, es decir, si recibió la trama y si la recibió correctamente. La capa de red. Esta capa lo que hace es encaminar los paquetes que salen de una computadora origen hasta llegar a la computadora destino. Para que esta capa cumpla con su destino, tiene que conocer la topología de la subred y seleccionar los caminos apropiados, porque si selecciona un camino incorrecto, puede que haya sobrecargas y el paquete no llegue a su destino. La capa de red suministra los medios para establecer, mantener y terminar las conexiones de red. Esos servicios tienen 3 puntos muy importantes. El primero es, los servicios deben ser independientes de la tecnología de subred. El segundo, la capa de transporte debe tener oculto el número, tipo y topología de las subredes que se encuentren presentes. 3. Las direcciones de la red que se ponen a disposición de la capa de transporte deberán utilizar un plan de numeración uniforme, tanto en la LAN como en la WAN. Gracias a esto, los paquetes viajan seguros y llegan al destino correctamente. Capa de transporte. La capa de transporte se encuentra ubicada en el nivel 4 del modelo OSI. Esta capa es la más alta con responsabilidad del transporte fiable de datos entre los sistemas abiertos. La función principal de la capa de transportes consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos, siempre que sea necesario, en unidades más pequeñas,
pasarlos a la capa de red y asegurarse que todos ellos lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo este trabajo debe de hacerse de manera eficiente, de tal forma que aísle la capa de sesión de los cambios inevitables a los que se está sujeta la tecnología del hardware. Consiste en proporcionar un servicio eficiente, fiable y económico a sus usuarios. Para alcanzar este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios que proporciona la capa de red. Capa de sesión. Tanto la capa de sesión como las superiores están orientadas a proporcionar una serie de servicios al usuario. La capa de sesión organiza y sincroniza el diálogo, gestiona el intercambio de datos. El protocolo de sesión establece una unión lógica entre los dos usuarios, transfiere información confiable entre ellas, termina la unión cuando así lo ordenan los usuarios que intervienen. El término sesión se aplica a la duración existente de la unión. Todas las capas proporcionan servicios a la capa superior, utilizando los servicios de la capa inferior. Por lo tanto, la capa de sesión hace uso de los servicios de la capa de transporte. La capa de transporte se emplea con el fin de satisfacer la necesidad de un transporte puro y confiable de la información entre procesos de diversos sistemas de la red. Por el otro lado, la capa de sesión es la primera en atender las necesidades de las aplicaciones propiamente dichas, además de mantener puntos de verificación, los cuales sirven para reanudar una transmisión donde se quedó por alguna interrupción que pudiera surgir. Capa de presentación. El trabajo de la capa de presentación consiste en codificar los datos estructurados del formato interno utilizado en la máquina transmisora a un flujo de bits adecuado para la transmisión, y después de codificarlos para representarlos en el formato del extremo destinatario. La capa de presentación tiene 4 funciones muy importantes. La primera, ofrece a los usuarios una manera de ejecutar las instrucciones del servicio de sesión. La segunda, proporcionar una manera de especificar estructuras de datos complejas. Tercera, administrar el conjunto de estructuras de datos que se requieren normalmente. Cuarta, transferir los datos entre formas internas y externas. Representación de datos. Todos los grandes equipos como IBM utilizan el EBCDIC como códigos de caracteres, mientras que prácticamente todos los demás equipos utilizan el ASCII para el mismo propósito. Compresión de datos. Esta observación se refiere a los símbolos comunes que se les dan una codificación en códigos cortos, y a los símbolos ocasionales se les asigna códigos largos. Eso reducirá considerablemente el tamaño de la transmisión. Seguridad y confiabilidad en las redes. No se puede asegurar que los datos no sean copiados secretamente por otros individuos mediante la interflexión de líneas telefónicas u otros medios. Lo que se puede hacer es proteger los datos para que no puedan ser leídos por personas que no tienen autorización para hacerlo. Y también impedir que las personas sin autorización inserten o borren mensajes. Verificar el emisor de cada uno de los mensajes. Hacer posible que los usuarios transmitan electrónicamente documentos firmados. Bueno, la siguiente capa de la aplicación es la última capa. Esta capa se tiene en los programas del usuario, o sea, las aplicaciones. Para realizar su función, esos programas utilizan los servicios que ofrecen las capas de presentación para sus necesidades. Sin embargo, existen ciertas aplicaciones, como la transferencia de archivos, que son tan comunes que precisamente han desarrollado normas para eliminar la necesidad que cada compañía desarrolle la suya, para asegurar que todos utilicen los mismos protocolos. La capa de aplicación es la última capa, y esos son las 7 capas